El cañón ferroviario Schwerer Gustav. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia desarrolló la línea Maginot, una extensa red de defensas en la frontera entre Francia y Alemania, como medida contra una posible agresión alemana. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los estrategas militares alemanes desarrollaron planes para superar la barrera francesa. Uno de estos planes era tan simple como directo: crear una pieza de artillería gigantesca y arrasar las defensas hasta el olvido. A partir de 1934, el gigante industrial alemán Krupp tuvo la tarea de crear una pieza de artillería lo suficientemente grande y poderosa para superar las fortificaciones francesas. Basaron su diseño en los cañones de ferrocarril existentes, grandes piezas de artillería que se movían sobre vías en lugar de hacerlo de manera independiente. Estos cañones se originaron en el siglo XIX y se usaron extensamente en las dos guerras mundiales. Krupp, fabricante de cañones de ferrocarril para Alemania en la Primera Guerra Mundial, expandió literalmente ese concepto. El resultado fue un cañón de dimensiones épicas. El cañón, llamado Schwerer Gustav, Schwerer significa pesado, y Gustav, por su creador, Gustav Krupp, tenía una longitud de aproximadamente 45 metros, un ancho de 6 metros y un cañón de casi 33 metros de largo. Pesaba 1.490 toneladas. El proyectil que disparaba este coloso tenía un impresionante diámetro de 80 centímetros y venía en dos variantes: una carga altamente explosiva que pesaba 5.2 toneladas y una aún más pesada, de 7 toneladas, perforante, diseñada para atravesar búnkeres de concreto. Tenía un alcance de 46 kilómetros, mucho más lejos de lo que cualquier posible fuego de respuesta podía alcanzar. Como se puede imaginar, el costo de desarrollar y construir un cañón tan enorme también fue inmenso y costó alrededor de 10 millones de Reichsmarks, una suma asombrosa de dinero para la época, aunque Krupp entregó el cañón al ejército alemán de forma gratuita en apoyo al esfuerzo de guerra. Se ordenaron 2 cañones, y aunque los planes se elaboraron desde mediados de los años 30, producirlos resultó más difícil de lo esperado. Para cuando se completó la fabricación, la batalla por Francia había terminado y la línea Maginot, la razón de la creación del cañón, simplemente había sido flanqueada y se volvió inútil. No obstante, hay discrepancias sobre la cantidad exacta de cañones fabricados. Según fuentes convencionales, se produjeron 2 cañones, el Schwerer Gustav y un segundo llamado Dora, nombrado así por la esposa del ingeniero principal del proyecto. Sin embargo, hay evidencia de que Schwerer Gustav era la designación oficial y que la tripulación que lo operaba lo apodó Dora por su cuenta, lo que llevó a muchos a creer que había un segundo cañón, cuando en realidad solo se construyó uno. El cañón o cañones no podían transportarse en una sola pieza, sino desmontados en 5 secciones y llevados por ferrocarril hasta la posición de disparo usando motores especiales, ocupando hasta 25 vagones. Una vez allí, se necesitaba una fuerza laboral de alrededor de 2.000 hombres, incluyendo una tripulación de 250, para preparar el lugar para el disparo. Se instalarían vías férreas paralelas, un proceso que requería la mayoría del trabajo y tiempo. Una vez en su lugar, se montaría el carro de la pistola y luego la pistola misma. Debido al peso, el cañón de la pistola se dividiría en 2 partes para transportarse por separado y luego reensamblarse. Las 2 mitades se conectaban con una camisa del cañón. El cañón se unía al bloque de cierre y a la montura, y contaba con amortiguadores hidráulicos para mitigar parte del inmenso retroceso producido al disparar el arma. El proceso podría tomar más de 3 semanas en finalizar antes de que el Gustav estuviera listo para disparar. Además del equipo necesario para preparar y disparar el Schwerer Gustav, se dedicaría una gran cantidad de mano de obra a las defensas antiaéreas. Siendo un blanco tan grande, la Fuerza Aérea Aliada priorizó destruir el cañón y se asignaron 2 batallones antiaéreos dedicados para protegerlo. Toda la operación estaría supervisada por un general de división, y la carga y disparo del cañón estaría comandada por un coronel. Como la mayoría de los cañones ferroviarios, el Gustav podía ajustar su alcance elevando el cañón, pero no tenía capacidad de rotación lateral. Para apuntar, todo el cañón se movía a lo largo de una curva especialmente diseñada en las vías. El proceso de carga de los gigantescos proyectiles era laborioso y requería cientos de hombres para preparar y disparar. Los proyectiles y cargas de pólvora se transportarían por separado y se levantarían a la plataforma de disparo usando polipastos. El proyectil sería empujado en su lugar por un ariete hidráulico, seguido por las bolsas de propelente de pólvora y finalmente una gigantesca caja de obturación de latón que sellaba la recámara. Este era un proceso lento y podía tardar más de 45 minutos en completarse. En su mejor rendimiento, el Schwerer Gustav podía disparar hasta 14 proyectiles por día. Debido a su inmenso tamaño y dificultad para apuntar, el Gustav no era un arma particularmente precisa,
por lo que los únicos objetivos viables eran búnkeres, edificios y otras instalaciones estacionarias. En una prueba de tiro, Hitler sugirió disparar el cañón a los tanques. Sin duda, el impacto de los proyectiles de alto explosivo vaporizaría incluso el vehículo blindado más resistente. El comandante de tanques Heinz Guderian declaró: «Podría dispararse contra ellos, me atrevo a decir, pero ciertamente nunca podría acertar a uno». Fin de la cita. Existe un misterio sobre el servicio activo del Schwerer Gustav, exacerbado por la confusión en cuanto al número de piezas construidas. El primer cañón fue probado a principios de 1941 bajo la supervisión personal de Hitler. Las pruebas continuarían mientras se completaban el carro y otros componentes. El Schwerer Gustav fue enviado a la acción en el asedio de Sebastopol, parte de la Operación Barbarroja en 1942. Tras semanas de preparación y montaje, estaba listo para disparar con ira, siendo la pieza de artillería más grande usada en combate. Durante el asedio, disparó alrededor de 40 proyectiles contra las defensas soviéticas de la ciudad. Se informa que en una ocasión, un impacto directo con un proyectil perforante de concreto destruyó un depósito soviético de municiones ubicado a 30 metros bajo tierra. Tras Sebastopol, existe controversia sobre la historia del arma. Existen indicios de que fue enviado al norte al asedio de Leningrado, aunque no hay reportes de que haya disparado durante el conflicto. También se informa que fue enviado, o quizás el Dora, para sofocar el levantamiento de Varsovia en 1944, aunque probablemente el levantamiento fue aplastado antes de su entrada en acción. El destino de las armas también es desconocido. Informes del Ejército de Estados Unidos y evidencia fotográfica confirman que una de las armas fue capturada. Probablemente se trata de un malentendido, ya que los alemanes usaron varios otros cañones ferroviarios, y es probable que se refirieran a uno de los primos más pequeños del Schwerer Gustav, como el Thor, un cañón ferroviario de 60 centímetros. De cualquier manera, se creía que el cañón o cañones habían sido destruidos para prevenir que los aliados los capturaran. No queda nada de esta gigantesca pieza de artillería, aunque algunos de sus proyectiles todavía existen como exhibiciones en museos. En resumen, con uno o dos cañones, el Schwerer Gustav fue un fracaso. El ejército alemán obtuvo poco retorno de la inversión por la gran cantidad de recursos utilizados. La cantidad de mano de obra dedicada a la fabricación y empleo del arma, así como a su defensa, superó con creces los beneficios. Era inexacto, capaz de alcanzar solo objetivos estáticos, y eso solo algunas veces, ya que solo 10 de los disparos realizados en combate impactaron a menos de 60 metros de su objetivo, mientras que algunos erraron por hasta 800 metros. Debido a su enorme tamaño, era un blanco perfecto para los aviones enemigos, por lo que se veía obligado a desplazarse acompañado por batallones antiaéreos dedicados. Adicionalmente, las semanas necesarias para su instalación significaban que solo podía desplegarse en posiciones estáticas, y el constante movimiento del frente durante la Segunda Guerra Mundial hacía que un sistema de armas tan estacionario fuera inviable. El valor que creó para fines psicológicos o de propaganda fue superado con creces por los costos. Al igual que el acorazado Bismarck y otros proyectos grandiosos del Tercer Reich, el Schwerer Gustav es el ejemplo perfecto de la inclinación de Hitler por lo dramático, más que por lo práctico. El jefe general de Estado Mayor, Franz Halder, resumió mejor al afirmar que era, cito, una pieza extraordinaria de ingeniería, pero inútil.